Bienvenidos a este Café de Ciencias, que es el primero que se va a realizar acá en Mendoza y a su vez es el último del ciclo 2017. Como si algunos no lo conocen, el Café de Ciencias se realiza dentro del marco de la cooperación argentino y francesa, en el ciclo que inicia la Embajada de Francia y la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, junto con colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El principal objetivo que tiene el Café de Ciencia es poder hacer esa extensión entre la ciencia y el público. Poder poner en discusión temáticas, pero siempre enriquecidas desde el punto de la ciencia, con facilidad para que salgamos de ese léxico complejo que por ahí los científicos tenemos, que son comunes a los códigos que uno habla, pero que pueda ser tomado por el público en general, pueda comprenderlo y se pueda empezar a discutir. Sobre todo temáticas que a veces son temáticas problemáticas, temáticas que llevan a discusiones fuertes, otras veces son informativas, enriquecedoras, pero siempre de una suma importancia, porque el público en general, sobre todo para aquellos que trabajamos en instituciones públicas, son quienes mantienen a las instituciones y enriquecen estas instituciones. En esta oportunidad, en este último Café de Ciencias del ciclo 2017, vamos a discutir una temática muy actual. Todos vieron el título, es el cambio climático y la vitivinicultura. Y este Café de Ciencias está inserto dentro de un proceso de fortalecimiento, no sé si es esto lo que suena. Sí. Vamos a ver si lo pongo por acá. A ver. Ahí está. Tiene un fortalecimiento entre varias instituciones. Obviamente está el Servicio Meteorológico Nacional, quien una de nuestras expertas ahora la voy a presentar, va a hablar, el Instituto Francés de Argentina, la Alianza Francesa, a quien agradecemos que nos brinde este espacio en Mendoza para poder discutir, es un espacio bastante ameno y una discusión bastante amena, ojalá todas las reuniones fueran con vino y comida. El Centro Franco-Argentino, que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo, junto con otras universidades nacionales, comunidades e instituciones que forman parte. Hoy en día el cambio climático está en boca de todos. Todos estamos escuchando, todos estamos hablando. Lo vemos bastante seguido en la televisión, en la radio y demás, la temática presente. Muchas veces con algunas incertidumbres, muchas veces con algunos planteos que no todo el mundo es capaz de dilucidar, muchos a no ser nuestra temática no comprendemos, pero sí que nos toca porque somos parte del planeta en el cual está cambiando el clima. Siempre, acuérdense, uno cuando hace un estudio, uno lo puede observar y describir, o uno puede ser parte de ese objeto de estudio. Yo creo que esta es una temática en donde uno no deja de ser parte del estudio, porque es actor y a su vez es consecuente de este cambio climático. Y si agregamos la palabra vitivinicultura, bueno, Mendoza salta enseguida. Entonces, cambio climático y vinicultura es una problemática que se está discutiendo en varias regiones, la OIB está discutiendo mucho sobre este tema y nosotros no podíamos dejar de ser parte de esta discusión. De ver no solo los escenarios, como vamos a poder escuchar hoy, sino ver cómo van a ser nuestras adaptaciones a ese cambio climático. Porque, como repito, somos parte de ese medio. Hoy vamos a tener dos expertos. Un experto francés, que es el doctor Hervé Quenol, y la doctora Celeste Saulo, que viene del Servicio Meteorológico Nacional, quien es la directora actual del Servicio Meteorológico Nacional. Yo voy a presentar a los dos expertos y a su vez voy a decir un poco cómo son las reglas del juego de hoy, porque sigue teniendo algunas reglas. El doctor Hervé Quenol, quien hoy en día es investigador senior del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, sería como el CONICET para Argentina, se llama CNRS en Francia, ubicado en Rennes, junto con la Universidad de Rennes. Actualmente, sus temáticas principales es el análisis y modelización a escala parcelaria, o sea, a escala muy fina, dentro del contexto del cambio climático, la climatología y la vitivinicultura, la climatología urbana, hay trabajos muy buenos que ha hecho el doctor sobre climatología urbana, y la microclimatología y la biodiversidad. Es no solo investigador, sino que es docente también, se desempeñó como docente en diversas maestrías vinculadas con la vitivinicultura en la Universidad de Rennes 2 y en la Universidad de Angers, en Francia también, en Pays de la Loire, y en la Universidad Federal de Mato Grosso, en Brasil.
Además participa como expositor en varias conferencias a nivel mundial, es experto por parte de Francia del trabajo frente a lo que es ambiente y cambio climático de la Organización Internacional de la Vid y el Vino, la OIV, es el experto que Francia pone para discutir esta temática, por tanto estamos en presencia de personas, vamos a ver, bastante importantes, y a su vez hoy en día se encuentra dentro de una misión de 2 años en Nueva Zelanda, en la Universidad de Canterbury, en Christchurch, es en la parte sur de Nueva Zelanda, con quien trabaja en el Centro de Investigaciones Atmosféricas de esta universidad. Doctor de la Universidad de Lille, postdoc en Portugal, investigador CNRS, y director hoy en día de un programa bastante importante, un programa europeo que se llama el programa LIFE, que es sobre la adaptación y la vitivinicultura en el cambio climático, donde incorpora, leo porque a veces son varios títulos, observaciones en alta resolución, por eso de la escala muy fina, y escenarios de adaptación para la vitivinicultura, que es lo que nos compete hoy en día. A mi derecha se encuentra la doctora Celeste Saulo, quien es doctora en la Universidad de Buenos Aires, dentro de lo que es la orientación en ciencias de la atmósfera. Actualmente es la directora del Servicio Meteorológico Nacional, es investigadora del CONICET, dentro del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, CIMA, pero a su vez es investigadora que participa junto con el mismo Instituto CNRS acá en Argentina. O sea, una relación tripartita entre la UBA, CONICET y el CNRS de Francia. Profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora categoría 1, es una investigadora bastante importante, con más de 40 publicaciones en revistas de alto impacto. Esto es un detalle, no sé si va a querer que lo diga, pero es medalla de oro de la universidad. A su vez también fue premiada con el Who is in the World 2007, evaluadora de trabajo de CONICET, de jurado de tesis doctorales, dirige tesis doctorales, tesis de grado, es miembro en varios consejos, yo destaco miembro del Consejo Asesor del Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño, miembro del Consejo Científico de Unidad Mixta Internacional, miembro del Consejo Asesor de Ciencias de la Tierra del CONICET, miembro del Consejo Técnico Asesor del Servicio Meteorológico Nacional en representación de la Facultad de Ciencias Exactas, miembro del Comité Científico Conjunto que se llama World Weather Research Program y otros consejos bastante importantes. Es responsable técnica dentro del desarrollo de un modelo de pronóstico eólico de producción de energía en parques eólicos a partir del ajuste del modelo de propiedad de la facultad y provisto por datos de propiedad de CAMESA, especialista asesor de la Segunda Comisión Nacional sobre el Cambio Climático. Creo que resume que tenemos 2 personas quienes conocen de la temática, quienes nos van a enriquecer bastante y que nos van a dar la oportunidad a nosotros de poder crecer dentro del tema. ¿Cómo son las reglas del juego? Que eso es lo más importante. Se le va a dar 10 a 15 minutos a cada uno de los expositores para que planteen su visión frente al tema de hoy, que es el cambio climático y la vitivinicultura. Después que cada uno lo va a dar, haremos su sección de preguntas, pero la idea es que sea dinámico, que sea enriquecedor para todos, que planteemos preguntas, si por ahí no salen, bueno, yo ayudaré un poco, pero la idea es que sea dinámico, que crezcamos juntos, que nos saquemos dudas y que podamos irnos con un conocimiento más. Hay una frase que dice que hoy, en francés, pero la traducción sería que intentemos hoy de acostarnos un poco más sabios, si hacemos la traducción. Bueno, les agradezco nuevamente y empezamos la charla de hoy. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación de la Embajada de Francia, de la Alliance Française et de la Faculté de l'Université d'Uncuyo. Je vais parler en français. Donc je vais vous parler un peu donc, du changement climatique et d'impact sur la viticulture et notamment voir les méthodes d'adaptation possibles pour le futur. Les voy a hablar del cambio climático y la viticultura y sobre todo cómo se adapta o cómo poder adaptar este fenómeno a futuro. Donc le changement climatique, donc ça se manifeste principalement par une augmentation de la température, une augmentation générale à l'échelle de la planète, mais également des modifications au niveau des précipitations, des secteurs où il y en a beaucoup plus et d'autres beaucoup moins.
Et donc ça engendre ce qu'on appelle une accentuation des extrêmes climatiques, comme les sécheresses, les vagues de chaleur, etc. Entonces, el cambio climático se manifiesta por los cambios de temperatura, los niveles de precipitaciones y también que se ven en distintos sectores, en algunos sectores más, en otros menos, pero también se manifiesta en la desertificación de algunas regiones o extremas lluvias en otras. Donc cette évolution climatique, elle n'est pas uniforme sur la planète, elle est très variable. C'est-à-dire qu'on va avoir des secteurs, on a peut-être une augmentation de 2-3 degrés et d'autres de 1 ou 2. Donc c'est extrêmement important de la prendre en compte. Et elle a un impact naturellement sur la vigne et sur le vin. Entonces es una visión bastante variable en el planeta, porque en algunos lugares la temperatura puede aumentar de 2 a 3 grados y en otros lugares 1 grado. Entonces tiene un impacto en la viña, en los viñedos. L'impact sur la vigne, déjà, c'est sur sa croissance. On observe sur les différentes, ce qu'on appelle les stades phénologiques de la vigne, c'est entre le moment où la vigne commence à reprendre son activité jusqu'à la vendange. On observe une croissance plus précoce et notamment un raccourcissement de ce cycle de la vigne. Entonces, este impacto se ve en el crecimiento de los viñedos. Hay estados, no sé si, estados fenológicos afecta el proceso de la fenología de la viña. Y no me acuerdo qué dijo al final. Entonces sería el ciclo de la viña se achica, se acorta. On observe également une accentuation des risques climatiques qu'on appelle directs ou indirects. Par exemple, le fait que la vigne soit plus précoce au printemps, elle va être plus sensible au gel. Indirect, c'est l'apparition de nouvelles maladies ou ce qu'on appelle également des ravageurs. Entonces, perdón. Esta acentuación de riesgos pueden ser directos o indirectos. Cuando son riesgos directos significa que la viña está más sensible más sensible a cambios, a las heladas. Y cuando son riesgos indirectos está más predispuesta a que como a pescarse pestes o infecciones, o que se infecte el viñedo, algo así. El acortamiento del periodo fenológico de la vid lo que hace es que frente a los cambios, va a haber cambios extremos de la temperatura, vamos a encontrar que al ser más corto el periodo se van a encontrar más susceptibles a la presencia de heladas, pero asimismo esos son como efectos directos. Efectos indirectos en la presencia de enfermedades, pero también en incidencia de plagas que puede llegar a haber dentro de la vid. Sí. Ok. Donc on voit que également l'évolution du climat a un impact sur les caractéristiques des vins, des raisins et des vins, avec une augmentation des taux de sucre, une augmentation des taux d'alcool et également une diminution de l'acidité. Donc à terme, une modification, en tout cas un changement des caractéristiques des vins. Y entonces se observa una evolución en los cambios de la tasa de azúcar, en la disminución de la acidez, que aumenta, y aumento del grado de alcohol. D'une manière générale, on considère de manière théorique que l'impact du changement climatique sur les régions viticoles est important. Et on pourrait avoir un déplacement géographique qui serait pour une augmentation de 1 degré, qui théoriquement pourrait être un déplacement de 200 km vers le nord pour l'hémisphère nord, 200 km vers le sud pour l'hémisphère sud, et 150 mètres en altitude. Entonces, generalmente, de manera general, es un impacto, de manera general y teórica, es un impacto importante porque un aumento de 1 grado de temperatura significaría un desplazamiento de 200 kilómetros en el hemisferio norte y de 200 kilómetros en el hemisferio sur.
Donc une évolution des régions viticoles du monde. On le voit très bien avec des nouvelles régions qui apparaissent, comme ici en Argentine, des conditions plus favorables peut-être maintenant dans le sud, en Patagonie, ou plus en altitude, par exemple dans les vignobles de Cafayate. Entonces este desplazamiento se puede ver acá en Argentina, por ejemplo, que ya más hay regiones de Patagonia hacia el sur que están produciendo vid, y también en regiones como en Cafayate, donde también se produce. Alors, bon, même si actuellement on peut observer l'évolution du climat et l'impact sur la viticulture sur ces dernières décennies, comment l'évaluer pour le futur? Entonces se puede observar el cambio climático y su impacto en la viticultura. La pregunta es cómo va a evolucionar a futuro. Pour cela, on utilise la modélisation climatique, qui permet de faire des simulations du climat futur et essayer d'évaluer quel pourrait être l'impact sur la viticulture. Entonces, para eso se usa una modelización climática para poder evaluar cuáles serían los impactos en el futuro del clima sobre la vid en el futuro. Alors le problème de ces modèles vont permettre, par exemple, de dire à horizon 2050-2100, est-ce qu'à tel endroit de la planète on aura encore de la vigne ou pas? Entonces el problema de estos modelos sería saber a un horizonte, por ejemplo en el 2050, es que este modelo va a tener un impacto o no. Et le problème de ces résultats de modèles, c'est que ce sont des simulations, donc il y a une part d'incertitude, et surtout c'est qu'il y a ça propose une adaptation relativement brutale. Le fait de dire à un vigneron, ou de lui dire ben voilà, en 2050 peut-être tu n'auras plus de vigne ici, comment s'adapter, c'est la grande question. Entonces estos modelos son estimaciones y genera mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo decirle también a la gente que trabaja en los viñedos, a los productores, de acá a 2050, quizás en el 2050 no tengas más producción en este lugar, sino en otro? ¿Cómo solucionar ese dilema? Pour cela, il y a d'autres méthodes. C'est faire de la mesure, observer le climat actuel dans les vignobles, et notamment à l'échelle d'un vignoble, et observer quels sont les secteurs les plus chauds ou les plus froids de ce vignoble, notamment influencés par le relief, par la pente, par le sol, par les rivières, etc. Entonces, ¿cómo hacer para resolver este problema de incertidumbre? Van a usar otro método, medidas, o sea, sería medir, observar los viñedos, observar el terreno y los sectores, por sectores, ver cuáles son los sectores más cálidos, los sectores más fríos y cómo influencian las pendientes, las montañas, el relieve. Avec cela, à l'échelle d'un vignoble, on peut observer par exemple entre le bas d'un coteau et le haut d'un coteau une différence de 2 degrés, 3 degrés, ça peut arriver. Et le vigneron, il s'adapte, il connaît son vignoble, il connaît son climat, il s'adapte de cette manière-là. Et l'idée, c'est de dire, si dans le futur, de 2050 ou 2100, il y aura plus 2 ou plus 3 degrés, le vigneron peut déjà commencer à s'adapter de cette manière-là. Entonces, a la escala del viñedo, si ya se observa una diferencia de 2 grados en un sector o de 3 grados en otro sector, la idea sería que de acá al 2050 poder decirle al productor que en el 2050 en esta parte va a poder producir porque ya se va a poder prever que aumente 2 grados y en otro sector que vaya a aumentar de 3 grados. Donc, cela permet de proposer des méthodes d'adaptation qu'on va appeler raisonnées, moins brutales que celles dont je parlais avant, juste avec les cartes du changement climatique. Y entonces este método permite desarrollar un método que se llama razonado, y va a poder crear previsiones un poquito más certeras. Ce qui permet donc de proposer 2 types d'adaptation, une adaptation à court terme
donc c'est-à-dire au jour le jour, le vigneron qui va travailler sa vigne en fonction des conditions météorologiques de l'année. Entonces esto permite proponer dos tipos de adaptaciones, una adaptación a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y la adaptación a corto plazo... La idea es poder plantear diferentes escenarios con diferentes acciones a seguir, que pueden ser a corto, mediano o largo plazo. A corto plazo, ver acciones directas sobre el trabajo, las labores culturales que se realizan en el viñedo. A mediano plazo, algunas labores mucho más fuertes. Y a largo plazo, bueno, ya se están viendo otras temáticas como puede ser las variedades. Voilà, donc toutes ces méthodes à court terme, ça va être le travail du sol, le travail de la vigne, les feuillages, la taille, l'irrigation. Entonces el trabajo a corto plazo sería el trabajo del terreno, la poda de la vid y la adaptación del terreno, cómo adaptar. El riego, perdón. Et il n'y a pas que le travail de la vigne, il y a également le travail en cave. L'œnologue, notamment, peut également arriver à travailler et adapter ses pratiques en fonction donc, de l'évolution du climat. Y también no es solamente el trabajo del terreno en la viña, sino también el trabajo en la bodega, cómo los productores van a poder adaptar su trabajo en la bodega. Et donc à plus long terme, si vraiment les conditions climatiques, changement climatique et le réchauffement notamment évoluent, par exemple si diminution des capacités d'eau, là il peut y avoir des changements beaucoup plus importants. Comme des changements de cépage, peut-être mettre des cépages qui seront plus adaptés à l'évolution du climat, identifier des secteurs géographiques plus favorables, planter plus en altitude par exemple, donc des conditions un peu plus compliquées, un peu plus brutales d'adaptation. Entonces a largo plazo la influencia del cambio climático podría, por ejemplo, disminuir la capacidad del agua, la cantidad de agua que se pueda tener para regar, el cambio de las cepas que se pueden ir adaptando a los cambios de temperatura y también buscar sectores que sean más favorables para cultivar, porque no quizás en altitud, más hacia la altitud. Donc pour finir, donc vraiment montrer que l'impact du changement climatique, il est déjà réel sur la vigne et sur le vin, que ça évolue dans le futur, et à première vue, ça n'évolue quand même pas très positivement, mais il y a quand même des capacités d'adaptation, et la vigne, il y a quand même également des capacités, la physiologie de la vigne permet également de s'adapter dans certaines mesures à cette évolution du climat. Entonces el cambio climático es evidente que está afectando la producción de la vid, y entonces la idea sería ver cuál es la capacidad también de adaptación, que está probando tener cierta capacidad de adaptación, la viña y la producción. Y sería eso, como que hay se está modificando el clima, pero también hay una capacidad de adaptación real de la viña. Merci beaucoup, je passe là. Bueno, gracias y... Bueno, voy a, por ahí para cerrar un poco la idea de lo que dijo Hervé, me voy a tomar 5 minutitos. Por ahí un poco más porque bueno, con la traducción simultánea por ahí se complica un poco los tiempos. Pero voy a dar así la idea. Cambio climático es algo actual. La idea hoy hasta hoy en día, siempre el cambio climático se está midiendo a partir de modelos. Estamos muy acostumbrados a ver los modelos que son con cartografías bastante grandes del planeta y demás, con distintos escenarios que son pesimistas y escenarios que son optimistas. Pero la escala de esos modelos muchas veces es muy grande y establece algunas relaciones de cambios un poco drásticas, como si se puede o no se puede producir. El gran trabajo de esto es poder llevar esa escala más fina a nivel de parcela, por eso Hervé hablaba de un estudio más próximo del viñedo. Ver, ¿por qué? Porque la variedad climática dentro del viñedo existe. Dentro de una misma parcela hay variación. Hay zonas más cálidas, hay zonas más frías, lo vemos en las heladas, hay zonas que se hielan, hay zonas que no se hielan.
Entonces, establecer un concepto general del cambio climático para la región es mucho más complicado. Entonces, la idea es poder hacer ese estudio topográfico, antropológico, porque ver cuáles son las prácticas que realiza el productor, por tanto social, ver la variedad, la fisiología de la vid y demás, va a enriquecer a estos modelos que hoy en día por ahí presentan algunos datos con incertidumbre, porque son datos generalizados, y poder ver a nivel parcelario bien cuáles son la realidad de ese cambio climático. ¿Qué nos va a permitir eso? Que nosotros como viticultores nos vamos a poder adaptar. ¿Cómo? Porque ya hoy en día hay variaciones. Ya hoy en día hay variaciones 2 o 3 grados y uno está adaptando las prácticas. Uno poda más tarde en una parte, poda más temprano en otra, etc. Entonces, esa adaptación la podemos poder llegar a proyectar en modelos y decir, bueno, si nosotros queremos seguir produciendo, queremos seguir manteniendo la producción en una región que hoy en día a gran escala, por ahí dicen, no, a futuro está un poco más condenada, es decir, no, pueden haber prácticas culturales que nos permitan adaptarnos a ese cambio climático y seguir produciendo. ¿Cómo son esas acciones? A corto y mediano plazo. Entonces, a corto plazo realmente son las prácticas culturales, a mediano plazo ir viendo, bueno, ver de recondicionar, por ejemplo, la estructura, el modo de conducción, etcétera. Y a largo plazo, muchas veces se está planteando ver qué va a pasar con las variedades. Readaptar las plantaciones variedades a este cambio climático que está ocurriendo. ¿Se entiende más o menos cómo fue la idea? Bien. Ahora voy a dejar a la doctora Saulo que introduzca. ¿Es un cambio climático o es un ciclo del clima? Muy buena pregunta. ¿La podemos dejar para un ratito? Yo lo voy a contar ya. Está perfecto, pero ya, así ya... Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar acá para intercambiar ideas con todos ustedes. Tengo la suerte de haber trabajado con Hervé. Conjuntamente hemos dirigido una tesista, yo con mi mirada meteorológica, él con su experiencia y mirada en el tema de la vid, y la realidad es que aprendí muchísimo de ese trabajo conjunto que hicimos con Hervé. Justamente porque lo conozco un gran experto en esta temática, yo me quise orientar y ponerme más la camiseta del meteorólogo. La camiseta del meteorólogo, ¿qué quiere decir? Que cuando uno viene a Mendoza, piensa en granizo y le dicen cambio climático y viticultura, entonces uno piensa uva, granizo, lucha antigranizo, fenómenos severos, riesgo, en un contexto de cambio climático. Entonces quería aprovechar para tomar este hilo de lo que es la adaptación al cambio climático y tomar también lo que vos con tanta claridad manifestaste, que es que el cambio climático tenemos que dejar de pensarlo como algo, digamos, que va a venir, o el escenario. Es probable que sí, está claro que va a haber cambios a futuro, pero lo dijiste muy claramente, y el cambio climático está. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para adaptarnos al cambio climático? Y en ese sentido me parece que hay un boletín que leí con mucho interés justamente para venir a charlar con ustedes, que fue una primera acción que tuvo, tal vez ustedes conozcan, del IPCC, es ese panel intergubernamental que justamente trata de traducir la información que generan los científicos y llevarla al terreno de la toma de decisión política y también, ¿por qué no?, la toma de decisión en términos de producción. O sea, adecúa la información que se genera en distintos niveles al proceso de toma de decisión. Y dentro del IPCC, a mi modo de ver, se les ocurrió una idea muy, muy buena, que fue hacer un reporte conectando la gestión del riesgo con el cambio climático. Y ese reporte se titula así, yo se los recomiendo, lo pueden encontrar en la web, Manejando los riesgos de eventos extremos y desastres para avanzar en la adaptación al cambio climático. O sea, me parece un primer gesto muy claro donde se comunican dos comunidades que en principio están un poco disociadas, la de gestión del riesgo con la de cambio climático, justamente porque parecería que trabajan en distintas escalas, cuando en realidad no es así. El tema es cómo trabajamos juntos y cómo hacemos una continuidad de este conocimiento. Si uno tiene un clima variable,
Dentro de esa variabilidad del clima está la variabilidad de los eventos extremos. Y no se lo tengo que contar yo a ustedes mendocinos, que deben estar percibiendo todo el tiempo que las tormentas severas son cada vez más severas. Eso no es una percepción de ustedes, es algo que está documentado. Pero esta parte de la historia la debemos denominar la amenaza. El sistema climático nos presenta una amenaza. Y frente a esa amenaza, ¿por qué la denominamos amenaza? Porque si esta tormenta severa, en lugar de ocurrir sobre un viñedo, ocurre en un lugar donde no vive nadie y no hay ninguna producción, es un hecho de la naturaleza, pero ahí termina el problema. El terrible problema que podría suceder es que haya producción o haya personas expuestas. Entonces viene otro concepto importante que hay que tener en cuenta, que es la exposición a esta amenaza. La exposición ya tiene una componente social mucho más dinámica: quién vive, quién no vive, quién produce, cómo realiza sus prácticas. Y sumado a esto, esta exposición, que es el hecho de estar nosotros viviendo, produciendo, trabajando en algún lado, está que no todos somos igualmente vulnerables. Está el concepto de vulnerabilidad. Por supuesto, uno tiende a pensar en la vulnerabilidad como el hecho de las personas que tienen menos capacidad económica o viviendas más endebles. También la vulnerabilidad justamente es la de la vid frente al granizo. Es terriblemente vulnerable. En esta intersección de estos tres conceptos tan fundamentales pero tan importantes para discriminar, que es la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, aparece el riesgo. Eso es el riesgo. Ahí se manifiesta el riesgo. El riesgo se da cuando una amenaza afecta a gente que está expuesta, y en particular el desastre vendrá sobre aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. O sea, el riesgo está de alguna manera connotado por todas estas cuestiones. Quise contextualizar esto de esta manera porque me parece que es importante plantearse cómo se llega al riesgo y cómo se llega al riesgo de desastre asociado a eventos extremos, que es con la parte que yo me quise comentar más con ustedes. Entonces, el problema de la superposición de amenaza con exposición y vulnerabilidad en el corto plazo se ataca mediante la gestión del riesgo, y en el largo plazo eso se llama adaptación al cambio climático. De esto quería, hablar con ustedes, de que no estamos hablando de dos cosas diferentes cuando hablamos de la gestión del riesgo, de la gestión integral del riesgo, sino que estamos hablando de escalas temporales diferentes. Cuando estamos haciendo gestión del riesgo, estamos pensando en el ahora, y cuando hablamos de adaptación al cambio climático, estamos pensando en plazos un poco más largos. Pero en sí mismos no son hechos diferentes. No son. Cuando ustedes están trabajando sobre una vid de una u otra manera, preservándola de una granizada, están gestionando el riesgo de una granizada y están adaptándose a un cambio climático. Ambas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es cuáles serían la agenda, cuál podemos pensarla juntos. Yo tiro algunas ideas de lo que es la agenda de la gestión del riesgo y de la adaptación al cambio climático. ¿Qué querría uno como herramientas poner en juego para adaptarse al cambio climático? Primero, uno debería pensar en que tiene que reducir la exposición y reducir la vulnerabilidad. También debería aumentar la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptarse y que algo que pudiera ser malo, convertirlo en una oportunidad, como mencionó Hervé, usando una frontera que se expande hacia el sur y probablemente se contraiga en el norte. Tal vez generando grandes transformaciones y seguramente sabiendo cómo prepararnos, cómo responder y de qué manera recuperarnos. Esas son acciones concretas de adaptación al cambio climático. Y la otra es la de transferir y compartir riesgos. Voy a tratar de ejemplificar algunas de estas nociones. ¿Qué sería transferir y compartir riesgos? Por ejemplo, sabiendo que las tormentas son más frecuentes y las granizadas más severas, los seguros agropecuarios de riesgo debieran contemplar esta problemática, porque ahí compartimos el riesgo al cual nos expone
la amenaza más nuestra vulnerabilidad y exposición con un tercero que tiene que financiar de alguna manera y tiene que cerrar de alguna manera este círculo de propuestas. Habiendo enunciado esto, después es simplemente les tiro conceptos para que después ustedes quieran charlar los que más les interesen. Lo que quiero destacar es que este problema es un problema complejo y como todo problema complejo requiere de la interdisciplinariedad, digamos. Claramente las ciencias naturales y las ciencias sociales tienen que trabajar de modo conjunto. Y no quiero perder la oportunidad de contar una anécdota que a mí me marcó mucho y que de alguna manera me moduló como científica. Un gran referente nuestro de la meteorología, Rolando García, que fundó la carrera de meteorología en la Universidad de Buenos Aires, fue convocado por la Organización Meteorológica Mundial después de una sequía terrible que ocurrió en África, y fue convocado para entender qué tenía de particular esa sequía, que había muerto tanto más gente que la que estaban acostumbrados a que muriera en un evento de esa envergadura. Como toda persona inteligente, visionaria y mucho más allá que las generaciones que lo acompañaron, él supo ver que este no era un problema simplemente de meteorología o de climatología o que era un problema de sequía. Él se armó de un equipo interdisciplinario para tratar de entender este problema. ¿Y saben a qué conclusión llegó? La primera es que no había sido la sequía más grave que había sufrido África en su historia. No, estaba lejos de ser la más grave. Que las causas de la sequía no eran distintas que las causas habituales de la sequía, no había algo para descubrir en términos meteorológicos. ¿Saben qué descubrió él? Que murió más gente porque se habían generado las divisiones políticas en África. Y las tribus nómades, acostumbradas a moverse ante una sequía, de acuerdo a sus normas y pautas culturales, no se pudieron mover. Por lo tanto, murieron de hambre. Entonces, me parece un ejemplo impresionantemente contundente de la importancia que es entender el problema en todas sus dimensiones. Y por eso, digamos, de alguna manera, es que la meteorología se sienta en la mesa de los viticultores y se sienta en la mesa de los científicos sociales para aportar una mirada complementaria. Dicho esto, entonces, cuando uno habla de amenaza, de vulnerabilidad, de exposición, hay un elemento que es crucial, que es tener datos. ¿Cómo vamos a cuantificar los riesgos? ¿Cómo vamos a amortiguar estos posibles impactos si no tenemos datos? Y ahí aparece entonces la otra camiseta que me voy a poner, que es la de Servicio Meteorológico Nacional, en el sentido siguiente. O sea, la provisión de datos en las ciencias naturales es un hábito bastante instalado y en las ciencias sociales es más espasmódico, digamos, es más localista. Y la realidad es imprescindible generar esos datos. El servicio meteorológico acompaña este proceso de gestión del riesgo y de adaptación al cambio climático justamente proveyendo datos que dan cuenta que esos cambios existen y que son documentables. Al respecto, me atrevo a sugerirles que hay un documento muy interesante que es la tercera comunicación del cambio climático, que está en la página web del Ministerio de Ambiente, donde hay un capítulo específico para esta región, la región andina, y ahí uno puede sacar algunas síntesis importantes y que acompañan lo que ya mencionó Hervé. Por ejemplo, que hay una evidencia sustantiva que la temperatura en esta región ha aumentado en los últimos 40, 50 años y que ese aumento de temperatura es más marcado en la temperatura mínima que en la temperatura máxima. Entonces, si ustedes tienen una actividad sensible a la temperatura mínima o a la máxima, entonces tienen que adaptarse a estas peculiaridades que señaló Hervé. Los cambios globales no son los mismos cuando uno va a terreno, a detalle, a la actividad en cuestión. Y específicamente, hablando de extremos, un dato que me pareció relevante, la cantidad de días con helada, y justamente complementando lo que señaló Hervé, en 1960 en esta región, en Mendoza, nosotros tenemos documentado que en promedio anualmente tenían 35 días con helada en 1960 y en 2010 tenían 20. Es decir, que disminuyó en 15 días la cantidad de días con helada en ese rango de tiempo. Heladas que claramente afectan a la actividad que ustedes tienen. Entonces, para ustedes, en este sentido, con este único parámetro y no teniendo en cuenta los demás, tal vez este clima es más bueno
para la explotación, dado que el riesgo de heladas ha disminuido. En tanto que eventualmente las temperaturas que han aumentado sean un problema para la correcta manejo del cultivo. Finalmente, la precipitación ha sufrido cambios en escalas decadales, ¿sí? Si bien más manifiesta una tendencia al aumento, digamos, en esta región, ha tenido altibajos del orden de los 20 o 30 años y ahora estamos en una etapa de crecimiento de las lluvias en términos totales, no así en términos puntuales. Bueno, son datos que yo les quería dar, no quiero... vamos a dejar abierto para que puedan hacer preguntas y les agradezco este espacio. Muchas gracias. Sé que no sé si se hace, pero podríamos aplaudir a las dos personas. Bien. Es el primero para Mendoza y el primero para mí también, así que hay cosas de las reglas que por ahí no conozco. Bueno, mucha información, ¿no? Bien, bastante. Yo creo que es algo clave. La información es lo que nos va a permitir opinar y saben que una vez que estemos informados podemos tomar decisiones, si no es imposible. Así que está bueno. Vamos a abrir la parte de preguntas. Ahora, más o menos, no sé si... Sumamente claro, me parece, ¿no? Si no, la retomamos, pero no había problema. Sí. También, bueno, el tema, si bien hay menos número de días de helada, es más precoz la vid. No todas las variedades, hay variedades que son mucho más precoces, se está viendo que cada año son más precoces. Un estudio de los últimos 40 años que ha hecho la Universidad Nacional de Cuyo ve que son más precoces, otras que son iguales. Por ejemplo, Chardonnay no varía, brota siempre igual. El Malbec cada vez es más precoz. Entonces, bueno, esos riesgos de helada por ahí son menos días, pero bueno. Y creo que un dato muy importante que han dado el tema de las temperaturas mínimas, el día de las noches menos frescas, algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta dentro de la vitivinicultura. Vamos a abrir la parte de preguntas. Veo que ya hay varias manos, así que... Sí, más o menos para retomar ahí, si bien se produjo una disminución de los días, no sé si se estudió o se sabe algo de la distribución, porque por ahí nos siguen afectando más, y efectivamente esos 20 días, los 35 están más concentrados en una parte que fisiológicamente no nos ha afectado. Puede ser muy tardías o muy tempranas. Sí, yo creo que ahí hay todo un terreno interesantísimo para explorar. En el capítulo 7 de la tercera comunicación nacional, que es la que se refiere a la región de cambios climáticos en los Andes, uno puede ver los resultados que se obtuvieron por estación del año, ¿sí? Entonces, yo no tengo presente, pero les quería mencionar ese recurso como para que pudieran ver, porque entiendo perfectamente que fenológicamente no es lo mismo y lo acotó muy bien el colega. Yo creo, bueno, estamos prontos a una nueva comunicación nacional, no digo prontos, cuando un científico dice pronto, quédense tranquilos que no es mañana, pero se toma sus tiempos, pero ya está preparándose el reporte del IPCC, la próxima reporte, y asociado a cada reporte del IPCC, luego viene una bajada nacional. Y esa bajada nacional va a volver a ir al detalle y ya va a tener más datos, más información y esperemos que sea cada vez más preciso esto que aporte en términos de qué meses el impacto se nota más. Había otra pregunta por atrás, si no paso acá. Sí. Tu peux le faire en français, il n'y a pas de problème, on va traduire. Voilà, je me demandais par rapport au cépage qu'il y a dans la région, par exemple Malbec, quel excès de température il pourrait supporter et si vous avez des projections, savoir quand est-ce qu'on pourrait y arriver et après, vers quel cépage faudrait se remonter. C'est une question pour toi. Attends, je vais traduire la question. Donc, la pregunta de él es, frente a este cambio, ¿qué pasa con el nivel de las variedades que nosotros tenemos? ¿Qué pasa con el Malbec? ¿Cuánto podría llegar a soportar este cambio que está ocurriendo en el Malbec? Y si hay algunos estudios de cuáles serían las posibles variedades que se adaptarían a este cambio climático. Una pregunta que le va a encantar contestar a Rebeca. C'est une question, très bonne question, qui est assez difficile à répondre parce qu'il y a beaucoup
il y a beaucoup d'indices, ce qu'on appelle d'indices bioclimatiques, basés sur des sommes de température, qui définissent des zones d'aptitude favorables suivant les cépages. Et le Malbec, on est déjà dans la zone, on est bien déjà dans cette zone d'aptitude. Mais il y a on s'aperçoit quand même qu'il y a une capacité quand même physiologique du cépage à s'adapter et à dépasser ces indices qu'il faut arriver à prendre en compte. Par contre, pour le futur, c'est sûr qu'il faut quand même se poser des questions et il ne faut pas faire que du Malbec. C'est sûr qu'il y a une diversification de cépages à mettre en place, qui est déjà quand même bien mise en place ici, de manière à ce que si ça devient trop compliqué dans 30, 40 ou 50 ans, d'avoir d'autres types de cépages possibles. Mais on le voit très bien, de toute façon, ce n'est pas que le changement climatique. Les cépages ont toujours évolué dans les différentes régions du monde. Le tout, c'est qu'il ne faut pas garder qu'un seul cépage. La respuesta es la siguiente. No, lo que Hervé comenta es que existen diferentes índices para poder medir. Uno de los índices que más utiliza son los grados día, o sea, la suma de temperaturas que van por arriba de un nivel biológico dentro del periodo fenológico de la vid. Este índice ya está calculado toma las temperaturas medias y cómo están las variedades adaptadas dentro de ciertos rangos. Bueno, nosotros nos encontramos para Malbec dentro de ese índice. Estamos con el cambio climático que vamos a ver, vamos a estar un poco jugados. Por tanto, la recomendación de él es no hacer solamente Malbec. No hacer solamente Malbec. Cosa que dice que ya se está viendo de que hay varias variedades que están presentes acá en Mendoza, eso somos conscientes. Y bueno, ir viendo dentro de esas variedades cuáles van a ir respondiendo mejor e ir intentando que esa viticultura vaya como mutando hacia esas variedades. Es una pregunta muy buena, pero bastante compleja de establecer. ¿Por qué? Porque no es solo cambio climático, también es adaptación fisiológica de la vid. Y la respuesta de cómo se va a adaptar fisiológicamente a la planta, la tiene la planta. Eso es una respuesta de la planta. Obviamente nosotros, con todos los trabajos que hacemos sobre la vid, vamos diciendo que esa adaptación sea a mayor o menor medida. Pero la respuesta la tiene la planta. ¿Otra pregunta? Bien. ¿Vamos así en orden? Sí. Ok. Simplemente un aporte, yo no hablo francés, así que perdón con los científicos. Un problema serio que tenemos hoy con el fenómeno climático es que llevamos una emergencia hídrica de casi 7 años sin nieve, 8, me comento. Yo creo que esta sí es una notable amenaza porque también tiene incidencia social. Estamos en un crecimiento poblacional que nos va a llevar a reflexionar si el agua va a servir para la vida o va a servir para cultivar la vid. Lamentablemente nos viene anticipando una crisis porque no hemos aprovechado de impermeabilizar correctamente el sistema de riego. Todavía dependemos de civilizaciones huarpes que hicieron los primeros cauces y nosotros tenemos un serio inconveniente de mucha filtración, así que tenemos muchas cosas que trabajar. Tórridos, pues nosotros somos una amenaza con vientos ondas, somos una amenaza con granizo, con heladas y las lluvias de febrero, de manera que nosotros tenemos todas las pestes para enfrentar al viñerón o al viticultor con permanentemente bocio, es decir, siempre tiene algo acá que le molesta. En concreto, le quería comentar que nuestros abuelos con mucha inteligencia y plantaban en parral. Al plantar en parral evitaban la insolación excesiva de la uva, que esa es un problema serio del calentamiento. Nosotros, por seguir algunos estamentos vitícolas de otros pueblos, en particular Francia, hemos venido a orientar el espaldero norte-sur. Cuando nosotros, todo nuestro espaldero norte-sur,
En la cara de la mañana, la uva trabaja, tiene un metabolismo completamente diferente que de la cara de la tarde. Cada viñedo nuestro ya desde esa exposición tiene dos tipos de vino. Uno Jerez por el lado del oeste y un vino poco maduro del lado del este. Así que, y nuestros abuelos no, porque habían hecho el parral, le habían provocado sombra y una muy buena producción. Quiere decir que tenemos que rever también algunas circunstancias que ya nuestros abuelos habían conocido para la hostilidad de esta región. Perdón. Yo tomo la última parte nada más. Pongamos en cuestión también, es que es necesario un estrés hídrico. La práctica de un estrés hídrico. Bueno, acá tenemos estrés hídrico toda la semana con el por eso soja, mismo, pero de manera que nosotros... yo lo que voy eso de... No, yo la pregunta... A nosotros nos gusta el estrés, o sea que a la viña le gusta menos. La pregunta mía era, esto de copiar y pegar técnicas de afuera, acá, por modismos, son preguntas que hay que ponerse tanto a nivel profesional. Es que es necesario llegar a una práctica del estrés hídrico cuando el ambiente es estresante. Yo le dejo a la doctora. No, yo simplemente acotar que dentro de de los escenarios previstos, lamentablemente en lo que se denomina futuro cercano, que ya lo tenemos encima porque este reporte es previo a esto, 2015-2039 está documentado un decrecimiento de la lluvia en esta zona hacia el oeste, es decir, de las nevadas, lamentablemente. Y el otro elemento que no hablé, digamos, pero que también es un indicador del problema potencial para la nevada, es lo que ha subido la isoterma de 0 grados. ¿Qué quiere decir que sube la isoterma en 0 grados? Digamos, el aire, si uno mide la temperatura hacia arriba, se va enfriando y si el aire abajo está muy caliente, la isoterma de 0 grados se aleja mucho de la superficie. Si la isoterma de 0 grados se aleja mucho de la superficie, digamos, es un signo que daña a los glaciares, daña a todos los reservorios naturales de agua que tiene la región, y esa es otra medida que es muy clara, que su posición media era 3.500 metros de altura en 2010 y se elevó respecto de 2050 252 metros. O sea, en el orden estamos hablando de un 10%. ¿Sí? Así como hablan del corrimiento de la frontera sur-norte, también hay un problema arriba-abajo y que seguramente tiene impacto sobre las prácticas de la viña. Caballero es que hay un estudio de Ingeniero Bañaro de la facultad que lamentablemente la variedad más afectada es el Malbec en el este por el aumento de las mezclas y no tanto el Malbec por la actitud térmica que se da. Por eso quería consultar si están a nivel mundial haciendo algo sobre otras variables. Au niveau mondial, il existe des études sur l'effet de l'augmentation ou diminution du rayonnement solaire sur la vigne. Je suis vraiment pas spécialiste après sur tel ou tel cépage. Je ne saurais pas vous répondre si c'est sur le Bonarda par exemple ou sur le Malbec. Mais naturellement, il y a des travaux qui sont réalisés. Dice que sí, mundialmente hay estudios que se hicieron, pero él no es especialista tampoco de tal cepaje o tal otro, pero sí, a nivel mundial se han hecho estudios. Si je prends juste l'exemple de la France, donc je sais qu'il y a un gros programme sur ce thème-là à Bordeaux, sur différents cépages.
donc sur les collections de cépages à l'INRA de Bordeaux notamment. La même chose à Dijon, et parce qu'en Bourgogne, la grande question, c'est quand même ces monocépages, le pinot noir notamment, pour les rouges. Et toutes les variables climatiques sont étudiées justement pour savoir est-ce que dans le futur, ça sera toujours possible d'avoir du Bourgogne, du pinot noir en Bourgogne. Y sí, dice que en Francia, en Burdeos, se están haciendo estudios con distintas variables, en Dijon también, y esa es la pregunta, de saber si se va a poder seguir teniendo Pinot Noir en Borgoña. Mais bon, vous avez raison, il n'y a pas que la température, il n'y a pas que les précipitations, il y a plein d'autres facteurs. Y sí, usted tiene razón, no hay solamente las precipitaciones ni la temperatura, hay otras variables también que juegan. Bien. Sí. Una acotación en relación a las mediciones, y las del servicio meteorológico son escasas. Tenemos oficialmente 6 puntos en todo el país, digamos, donde los datos son homologados. Y lo que quiero transmitir es algo, mañana va a haber una jornada donde vamos a intercambiar mucho más con todo el público, pero la idea es integrar redes, o sea, homologadas o no, digamos, creo que el país necesita reunir toda la información que tiene, sabiendo cuál es de carácter oficial y cuál es de carácter extraoficial, pero siempre puede ser útil para tomar decisiones. Entonces el mensaje que sí quiero dar es que hay un concepto que el mundo está trabajando y va atendiendo a ello, que es el de integrar redes. Es decir, el objetivo, y integrar redes no es yo tengo mi dato y lo pongo en FTP, mírenlo, porque la realidad es que no cualquiera accede a eso. La idea de integrar redes es que haya un organismo responsable, o 2 o 5, no importa, pero algunos pocos que concentren toda esa información y la expongan de manera clara, sólida, y que permita tomar decisiones. De esa manera, digamos, uno imaginaría una plataforma donde, bueno, yo digo, bueno, quiero ver las redes del SMN y del INTA, porque le confío más, bueno. Quiero ver las redes de una empresa A y una empresa C. Ok, miro todo. O sea, me parece que tenemos que, como sociedad, digamos, empezar a dar un paso importante en lo que es compartir la información. On travaille, en fait, on va utiliser les modèles classiques du changement climatique, ce qu'on appelle des modèles régionaux, qui ont une résolution de 10-12 km. Et dice que se van a usar modelos que se llaman regionales, que toman en cuenta un terreno de 12 kilómetros. Dans ce modèle, on va intégrer des modèles de variabilité spatiale du climat, où on va construire à partir des mesures qu'on fait dans les vignobles. Et là, on a une résolution de 25 mètres. Y entonces estos modelos van a tomar un cierto terreno y con una resolución de variables que se van a concentrar en 25 metros. Par exemple, dans les études qu'on fait sur l'appellation à Saint-Émilion en France, si on prend le modèle régional, on aura 4 mailles de la grille. On va intégrer dans ces 4 mailles le modèle de la variabilité de température, par exemple, qu'on va avoir, pour arriver à une résolution beaucoup plus fine qui nous permettra de voir les secteurs de vallée, les secteurs plus hauts, les secteurs proches d'une rivière, etc. Por las caras, digo, esto pasa en Francia y en Argentina, ¿qué? ¿No? Y ahí me parece de nuevo que quiero interpelarlos como miembros de la sociedad, eventualmente científicos, eventualmente productores. Este camino no lo puede recorrer solo nadie. ¿Esto qué quiere decir? El sector científico o la comunidad global eventualmente es capaz de generar los escenarios de cambio climático con una resolución, es decir, una distancia entre puntos
para un escenario futuro, digamos, las próximas generaciones tal vez lleguen a los 20 o 30 kilómetros. Y eso no resuelve tu problema. Entonces ahí tiene que venir eventualmente el consorcio de científicos argentinos y productores argentinos que digan, esto a mí no me resuelve mi problema, quiero dar un paso más allá y quiero entender cómo esto va a afectar el sur de Mendoza. Entonces ahí es donde se forman consorcios, digamos, que van al detalle y que van orientados a un problema, porque Argentina hoy no puede de ninguna manera resolver este problema a la escala del kilómetro para todo el país. ¿Qué haría? ¿Por qué dedicarse a la viticultura y no dedicarse no sé, a los arándanos o a la aceituna? Bueno, justamente ahí hay que buscar asociaciones público-privadas que puedan poner el acento y bajar la información a ese nivel de detalle con que la necesitan los tomadores de decisión. El modelo de investigación en Argentina todavía está fuertemente, diría, a un 100% subvencionado por el Estado Nacional. Y no va a llegar al nivel que ustedes necesitan para tomar estas decisiones, no porque no quiera, porque no puede. Entonces, me parece que es el momento para que el sector privado y el sector productivo vea oportunidades de financiamiento, oportunidades de mejora en la inversión en ciencia. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, sí. Parece muy oportuno, muy interesante lo que usted decía de la integración de la información. Hay una vieja demanda de información meteorológica y precisamente agrometeorológica, es una vieja demanda de varias entidades del sector vitícola. No haya participado yo, la Asociación de Cooperativas, no sé si hay gente de la DAC acá, pero hemos intentado muchas veces hacer la conjunción de todos los sistemas de irrigación, de la dirección de contingencia, del servicio meteorológico, de las particularidades. Así que es un paso importante. Luego habría que avanzar sobre el servicio de esa información. Como usted mencionaba algunas cuestiones, ¿no? Cómo transforma esa información en datos para la toma de decisiones. A nivel vitivinícola, por suerte, tenemos una organización que es la COVIAR. Aquí estamos 3 integrantes de la Comisión de I+D de COVIAR, que puede interactuar perfectamente con el sector de I+D, de organismos, de entidades públicas, para canalizar esa información, junto con el apoyo financiero del MINSIF o del organismo que corresponda. Digamos, está todo listo para hacer. Es urgente trabajar en esto y estamos recibiendo ya desde el exterior ofertas de servicios predictivos para enfermedades, para heladas, para tomar decisiones que añoramos tenerlo aquí. Servicios privados del exterior que ya tienen todo el paquete armado, simplemente hay que firmar el contrato y vamos a andar, ¿no? Es una tecnología que necesitamos desarrollar. Me parece que yendo a tantos detalles se nos está escapando, por ver el árbol no estamos viendo el bosque. Ya hemos tenido la gran catástrofe de un cambio climático, si lo habíamos llamado cambio climático, cuando en el año 68 no nevó en la cordillera y se secó el 35% de los viñedos de los oasis de Mendoza y de San Juan. Esto, si lo viéramos para el futuro, nos pareceríamos una gran catástrofe, pero ya lo hemos pasado. Y al hablar de oasis, estoy hablando de que todo la vertiente oriental de la cordillera funcionamos como oasis. El oasis de Mendoza, el de San Rafael, el de San Juan, el de Chilecito, Santa María de Catamarca y Cafayate. Hace 400 años que venimos haciendo vitivinicultura en esta región. Y fundamentalmente hay que poner atención, como decía la doctora, es sobre el agua que nos viene de la cordillera. ¿Por qué no se le da sustentabilidad a nuestros oasis? No hay posibilidad en estos 2.000 kilómetros, 2.500 kilómetros que nos separan de afinar tanto, porque en esos 2.000 kilómetros los tenemos todos sobre la diagonal árida de Sudamérica. No tenemos posibilidad de hacer cultivos de secano. Entonces no hay posibilidad de irse
no preocuparnos a lo mejor tanto si el Cabernet o el Malbec van a seguir siendo tal o cual, sino de tener una producción adecuada para mantener una sostenibilidad económica. Y la sostenibilidad económica creo que está dada por la riqueza que tenemos culturalmente con el manejo de la vid. Hace 400 años, insisto, que estamos trabajando con la vid, y esos 400 años han sido posibles a que existen los glaciares, que son los que en los años en que no nieva absolutamente nada, como el año 68, el río trajo el 40% de su módulo, y logramos salvar el otro 70% que pudimos malregar ese año, o que pudimos malregar la generación anterior a la mía, de mis padres, por ejemplo. Entonces creo que tendríamos que poner énfasis también en Mendoza. El ingeniero Bonicelli ha hecho una aproximación de los grandes escenarios a Mendoza. En Alvear sí vamos a tener agua de verano y a lo mejor se puede plantar hasta soja en 20 años más. Pero el agua del Pacífico y el calentamiento con las altas latitudes y altitudes se va a complicar más, nos va a hacer perder estas reservas de agua que tenemos. Bueno, en el año 68 teníamos hacia abajo la línea de cero y ahora la tenemos un poco más arriba. Entonces creo que tenemos que tratar de hacer una visión más global de todos estos oasis que hay en el oeste, todo el oeste argentino que funciona como la agricultura funciona como oasis. Y me parece que al estar adaptados, sin que hayamos tenido cambio climático, la enorme variabilidad que tiene nuestra precipitación, el caudal de nuestros ríos, que es un serrucho de un año al otro, y hemos un poco aprendido a manejar esa variabilidad. Con esta variabilidad del cambio climático me parece que no va a ser tan difícil de llevarla adelante, excepto en que, bueno, las condiciones naturales ya nos esperan. O sea, un año del 68 lo hemos pasado, en el año 69 vino mucha agua en el río y nos recuperamos. En 3 años de una gran sequía ya llevamos una crisis hídrica de 6, 7 años, no me acuerdo, no sé cuánto, pero estamos ahí en ese límite de que, bueno, no es la sequía extrema como hemos tenido entre los registros, el único año que no demoraba fue el año 68. Y eso creo que tenemos que manejar un poco, tener una mirada más global del cambio climático en todo el oeste de Argentina. Bien, lo voy a dejar al doctor Quenol que responda un poquito. Comento simplemente como de acá, ¿no? Como yo sí soy ingeniero agrónomo y trabajo en viticultura y me dedico a eso. Comparto con usted que la visión es global y yo creo que por ahí uno, ¿no? La idea de este tipo de café no es muy académico, no hay presentación y por ahí se escapan algunas cosas. Está el estudio de esto, porque obviamente nosotros corremos con una gran ventaja con respecto al mundo, que nuestra viticultura es irrigada. El gran problema es para aquellas zonas que nunca regaron. Entonces es un gran inconveniente. Ahora la pregunta, yo me cuestiono bastantes cosas. Yo entiendo lo del año 68. ¿La viticultura del año 68 es la misma de hoy? ¿Tenemos hoy en día las mismas herramientas que tuvieron en el 68 para responder a esa sequía? En eso yo difiero. Yo creo que desgraciadamente hubo una sobremodernización de nuestra viticultura en ciertos aspectos sin tener en cuenta el ambiente donde se estaba aplicando. Y eso va a hacer que algunos impactos sean mayores a los que se tuvieron. Por ejemplo, el cambio de sistema de conducción, como habló el señor. Son las grandes cuestiones que nos tenemos que plantear. Y una simple aclaración, los de los 200 kilómetros no es de Mendoza. Los 200 kilómetros era de la zona más baja que se establecía dentro del hemisferio, o sea, 200 kilómetros por abajo de la Patagonia. No nosotros, no es 200 kilómetros nuestro, sino desde el límite que ya se había establecido para la viticultura, que estaba llegando más a cerca del medio de Neuquén y Río Negro, se va a extender un poco más hacia abajo. Y los 200 kilómetros para el norte no es para nosotros, es para el hemisferio norte. Nosotros nos vamos para arriba, tenemos más calor todavía. Entonces es al revés. Para nosotros es hacia el sur y para el hemisferio norte es hacia el norte. Estamos hablando de la existencia del gran mito en Europa, de decir, Inglaterra va a producir vino. Que parece hasta un sacrilegio, pero bueno, pero es la verdad. Oui, ce qui est
Ce qui est important de préciser également, c'est que là, voilà, vous avez donné l'exemple de 1968 avec des sécheresses. Mais là, vous êtes quand même dans une zone où Mendoza, c'est déjà une viticulture extrême. S'il n'y avait pas d'irrigation, il n'y aura pas de viticulture. Et ce qui est important dans le contexte du changement climatique, c'est qu'une année, 2, 3 années, 4 années de sécheresse où il n'y a pas de précipitations neigeuses, par exemple sur les Andes ou autres, relativement espacées, là, le problème, c'est que ces années, elles se répètent et elles sont de plus en plus nombreuses. Et dans le futur, si vous avez une accentuation de périodes d'années très sèches, c'est là où il y aura un problème. Parce que s'il y a moins de neige, s'il y a moins d'eau, l'adaptation sera plus compliquée. Donc l'intensité l'impact du changement climatique, il est plutôt là, c'est la répétition de phénomènes extrêmes et d'années extrêmes. Él dice que usted, dio el ejemplo de 1968, que fue un caso extremo, pero él dice que acá no hay que ver si son 2 o 3 años de sequía o de casi sequía, pero si esos eventos son espaciados en el tiempo, como que no es tan grave. Pero acá estamos hablando de cómo impacta el cambio climático en eventos que se repiten, que son repetitivos y comienzan a ser cada vez más frecuentes. Esa es la cuestión. ¿Cómo se va a adaptar la viticultura con un cambio que impacta en eventos que se repiten? Si las sequías son muchísimo más frecuentes, si baja el agua cada año y se repite muchísimo más seguido. Nos queda tiempo para 2 preguntas más. Tenemos 10 minutos, así que por favor que sean breves. También vamos a abrir nosotros las respuestas. Sí, ahora, quería saber si más allá del balance teórico por el cual estamos todos de acuerdo, si se está implementando algo a nivel de la gobernación de la provincia hoy en día, porque más allá de alarmar o informar, si concretamente se está haciendo algo hoy en día respecto a la sequía o el manejo del agua. Muy buena pregunta, no te puedo decir, porque ninguno de los 3 trabajamos en el gobierno de Mendoza sobre los planes estratégicos. No me atrevería de poder dar una respuesta con un compromiso que no me compete. O si alguna recomendación del CONICET haya sido escuchada por ahí, o si tienen alguna información al respecto. Viste que lo de boca en boca después tenés problemas, aparecen en todos lados. Sí, después salí en los diarios y bueno. Tal vez reconocer que la planificación en Argentina estaba acostumbrada a manejar otro tipo de variables, y creo que hoy es indispensable que los que planifican y gestionan el Estado, las gobernaciones, el agua, incluyan este problema como muy importante en la agenda. Entonces me parece que la gestión política y territorial y la gestión del agua tienen que contemplar este problema. No sé si en algún lugar se está contemplando como debiera, pero el mensaje que damos los científicos es: este problema lo tienen que poner en la agenda de los tomadores de decisión, porque va a marcar cómo manejen el agua, cómo manejen el recurso, cómo hagan una economía sustentable y cómo manejen el crecimiento urbano, del cual no hablamos nada, pero es un drama importante, en Argentina particularmente. Última pregunta, estaba por acá. Bueno, si la hacen muy cortita. Y sí, pero no es muy justo. Ustedes están tomando vino y comiendo, nosotros no. Sí. También probablemente pueda ayudar a alguien la pregunta, pero un poco hablando acerca de las medidas de adaptación en el corto plazo, decíamos que sobre todo estarían orientadas a lo que son las prácticas de manejo de cultivos. También yendo a nivel local, pensando en la dificultad de adaptación de los productores, si bien ustedes incluso comentaron que por ahí son manejos sencillos de observación que puede tener un productor, se me ocurre por esto que estamos hablando que no existe un plan o programas de transferencia acerca de un técnico que pueda estar orientando al productor acerca de cómo adaptarse al cambio climático. Entonces digo, mientras nos preparamos y nos adaptamos y hacemos los programas, algo que no habíamos charlado era si desde el punto de vista enológico uno también podría pensar medidas de adaptación en el corto plazo de una bodega, o si no tiene sentido desde el punto de vista tecnológico. Probablemente el problema enológico lo tienen los enólogos, porque como se anticipa
anticipan la cosecha ya no tienen vacaciones. Es muy fácil. Pero para manejar valores que se pueden alterar en la materia prima. Por eso hay un cambio. Yo diría que también, no sé, Daniel, yo creo que hay ya algún tema político gubernamental preocupado con el agua. La irrigación, el Instituto del Agua. Yo creo que no estamos tan desorganizados. Falta más velocidad. Sí, posiblemente, más ética o más no sé qué, pero desde el punto de vista enológico yo creo que la enología argentina en estos tiempos ha respondido rápido a este problema de la madurez temprana y, oh sorpresa, está generando una serie de vinos fluidos, fáciles de beber, con menos grado alcohólico, anticipándose para que no se le junte toda la maduración de todas las uvas, porque el problema del calentamiento, digamos, este aumento de temperatura, cumpliendo los ciclos biológicos de cada una de las uvas, hay un momento que se le juntan todas y el tipo no sabe con qué empezar a cosechar. Esta es una situación compleja, la logística de cosecha es algo que está en pleno manejo. Y los productores, la verdad que todo el plan también hay un apoyo logístico, hay muchos ingenieros agrónomos con los grupos de extensión rural, ¿no? Entre INTA, y se les está enseñando a administrar mejor el agua, a no regar en febrero, por ejemplo, porque cuando vienen de una herencia vieja de que no hay que perder ningún turno de agua, en medio de febrero que se van a llover como 60, 70 milímetros promedio, la mitad a veces se llueve todo en febrero, el tipo lo agarra regando todo, entonces es un ambiente que la peronóspora y la botrytis tienen un festival. Entonces ahí yo creo que ya hay una madurez respecto de criterios, yo creo que hay, perdón que no, porque si no, estos 400 años que nos acaba de decir aquel muchacho no han estado en pedo. Juste pour vous répondre, dans le cadre d'un projet européen donc, que je coordonne, l'objectif est de fournir à l'Europe un guide d'adaptation représentatif de la viticulture européenne, des climats européens, donc m'adapter aux échelles locales. Donc ce guide, on a déjà une première version de fait qui est disponible librement sur Internet. Mais ce guide, il n'est pas fait uniquement par des scientifiques, il fait en amont avec les viticulteurs des régions avec lesquelles on travaille. Donc c'est vraiment un échange, une collaboration viticulteurs et scientifiques. Dice que hay una guía de metodología de trabajo del cultivo de la vid que ya él coordina todo ese proyecto y ya existe, se puede encontrar en la web también, pero ese trabajo no lo hicieron los científicos solos, sino desde antes también con el apoyo de los viticultores. La predicción a través de datos meteorológicos puede ayudar a minimizar el conflicto que está planteando la señora. Totalmente. Bien. Bueno. ¿Puedo un solo comentario y una pregunta? Sí. No, es uno que nos ha tocado vivir un poco en carne propia en el Yanila. Con respecto a los datos, a veces la base, tenemos el problema de que los datos de precipitación en las estaciones de Piedemonte no hay nivómetros totalizadores. Entonces uno va y los pluviógrafos están con un montón de nieve tapados arriba. Entonces, ojo, porque esos datos están subvaluados. Entonces, con un aparato que no tiene ningún tipo de sofisticación, porque no es caro, no es nada, se le pone un líquido sobrenadante y bueno, hay un diseño, pero es una cosa muy sencilla, y sin embargo yo creo que esa fue una gran error del servicio meteorológico, que bueno, Delegación empezó a instalar nivómetros totalizadores en las leñas, porque ellos veían que el pronóstico de escurrimiento de los ríos no tenía ninguna coincidencia con los datos meteorológicos de la parte de aporte de lluvia. Entonces es casi lamentable que, porque venimos con un criterio de llanura, que allá está bien poner solamente el pluviógrafo, en zonas de piedemonte y de montaña, el tema del nivómetro totalizador no es caro y es una cosa que hay que empezar a hacer. Y lo otro, que a nivel de resolución, que algo habló del tema de los 12 kilómetros, experiencia personal, yo he hecho un trabajo en el Piedemonte precordillera, claro que no es una zona vitícola, pero me refiero, acá en 12 kilómetros a veces tenemos 3 ambientes distintos.
hay suelos distintos, hay vegetación distinta, por ahí usamos datos climáticos de alguna estación que está cerca, que no sería la del lugar, pero entre no tener nada, más vale usar eso. Y cuando hacemos balances hídricos, vemos que eso funciona. En solamente 11 kilómetros hay 3 microambientes. Sí, yo aclaro que la resolución que trabaja el doctor es de 25 metros. Ah, bueno, vale. Por eso, los 2 kilómetros es lo que existe hoy en día, lo regional, que no muestra lo que usted está explicando, la variación. No. El nivel que trabaja el doctor Querón es 25 metros. Claro, el 2 kilómetros muy fino, es un HD, ultra HD. Claro, de llanura puede funcionar, pero el piedemonte, 11 kilómetros son un mundo diferente. Bien, gracias por comentar. Dejamos acá esto